Al filo de la intriga. Cómo crear un zombi con magia vudú. África es un continente con una cultura muy rica, pero también es el lugar donde se originó una clase de magia que infunde un intenso temor en aquellos que conocen, ya sea porque la practican o porque han sido víctimas de este tipo de hechicería. Y es que en las mentes, en los corazones y en las almas de los esclavos traídos desde África llegaron las creencias y rituales vudúes. La razón por la que la magia vudú es tan temida, repudiada y practicada, tanto en Sudamérica como en el continente africano, es que es sumamente poderosa. Pero hay ciertas particularidades que la diferencian de otras magias, y una de ellas es que la magia vudú es oscura, generalmente usada para hacer el mal. La magia vudú se ha usado a lo largo de siglos y siglos como un método para maldecir a una persona, de dañarla, enfermarla, atormentarla, deteriorarla en mente y cuerpo, o directamente para matarla. Por ello, los creyentes tiemblan cuando oyen hablar de hechizos o maldiciones vudú, y muchas familias crían a sus hijos y nietos con rituales de protección, que pasan de generación en generación, para evitar cualquier daño por parte de enemigos o personas malintencionadas. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en lugares como Cuba o Haití, donde ciertamente esta magia es muy popular. Ya sea por envidias, celos, por trabajos a sueldo o simplemente por maldad pura, los hechizos vudúes han dominado la cultura esotérica de los países caribeños, llegando incluso a convivir u opacar a religiones como el cristianismo. De esta forma el vudú se ha vuelto casi una religión pagana más, que para bien o para mal, forma parte de la cultura mestiza de América. Pero es que no todo se limita a simples creencias. Hay registros históricos de maldiciones horribles y muertes provocadas por hechizos vudú. Incluso se sabe que hubo un tirano que se mantuvo en el poder, con ayuda de brujos vudú, que usaron muertos reanimados para su servicio. El término de muerte por vudú fue acuñado en los años 40 y está asociado directamente a los fallecimientos producto de maldiciones o hechizos ligados a esta práctica de hechicería negra. Los primeros en conocer la realidad del poder vudú fueron los misioneros. En el pasado, monjes capuchinos y los jesuitas participaron en expediciones misioneras en las profundidades de las selvas de Latinoamérica y África entre los siglos XVI y XVIII. Uno de ellos, llamado Girolamo Meroya, narra cómo vio una muerte producto de una maldición vudú en el siglo XVII, en una misión por el Congo. Narró cómo un joven congoleño que iba de viaje se alojó en la casa de un amigo una noche, y a la mañana siguiente, dicho amigo preparó en secreto una gallina salvaje para desayunar. El viajero preguntó a su amigo si el plato que tenía enfrente suyo era hecho con una gallina salvaje, a lo que su amigo negó, y el viajero comió sin preocupaciones. Tiempo después, el viajero se encontró de nuevo con su viejo amigo, el cual abiertamente le ofreció de comer una gallina salvaje. El viajero rechazó la comida, pues afirmaba que un brujo vudú le había dicho que no debía comer dicho animal. El amigo, o en realidad falso amigo, empezó a reír de manera malévola, y le preguntó al joven por qué no quería comer ese tipo de gallina, si lo había hecho la última vez cuando se alojó en su casa. El pobre viajero entonces empezó a temblar súbitamente y arrancó en un ataque de pánico desesperante y horrible. Menos de un día pasó, hasta que finalmente el joven murió. Un caso similar ocurrió esta vez en Nueva Zelanda, con una mujer maorí, que se enteró de que había comido un fruto de un lugar prohibido, y entró en un pánico terrible, pues afirmaba que los espíritus la matarían. Para la tarde del día siguiente, la mujer había muerto. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. En otros casos documentados a finales del siglo XIX e inicios del XX, cuando caían maldiciones sobre algunos soldados de la etnia africana de Hausa, estos empezaban a moverse cada vez más lentamente y el miedo los hizo caer al suelo o en cama. La salud de estos hombres se consumía cada vez más y no había brebaje, rezo o ungüento que aliviara los dolores que la maldición les causaban. Y al poco tiempo, acababan muriendo.
Pero lo más curioso es que ni siquiera hay que ser un creyente del vudú para ser víctima de las fuerzas oscuras de esta creencia. En casos en los que antropólogos o grupos periodísticos se han atrevido a explorar en las entrañas de los rituales vudú, ellos dicen que el ambiente en esas ceremonias es extraño. Lo describen como pesado, raro y muy incómodo de soportar. No solo es por la mezcla del sonido de los cantos y los tambores, o por el juego entre el humo y la luz del fuego, sino que de verdad los testigos afirman que hay algo allí que los hace sentir enfermos, por lo que deben terminar escapando del lugar. Y es que el vudú gira en torno a cosas sobrenaturales, como espíritus rencorosos o deidades hambrientas, a las que hay que venerar, y que pueden ayudar a un brujo o bruja a atormentar a alguien por medio de maleficios. Pero el poder vudú va más allá de algunos rezos y bailes rituales. Los espíritus y deidades vudúes actúan por medio de brujos o magos que prestan sus servicios a simples personas que desean el mal para algunos o la protección para sí mismos, pero no por ello todo lo referente al vudú se limita a las maldiciones o a los encantos. Parte fundamental del vudú es el poder controlar la vida y la muerte, y es por ello que los más poderosos magos vudú, más conocidos como Bokor, se jactan de haber usado a cadáveres reanimados como esclavos. Prácticamente, usan zombies para sus oscuros fines. Esto fue lo que hizo el anterior dictador de Haití, François Duvalier. En Haití, las creencias vudúes predominan en la cultura nacional, y de hecho, prácticamente el Estado se fusionó con el vudú por el tiempo que duró la dictadura de Duvalier, más conocido como Papa Doc. Este apodo se lo ganó antes de ser mandatario, al ser un aclamado médico rural que trataba enfermedades como la malaria. Luego fue ministro de Salud y Trabajo, y luego de un golpe de Estado que lo obligó a exiliarse, llegó al poder cuando regresó. Su reino de terror fue brutal, y gran parte de la idolatría al Estado y a su personalidad giraba en torno a que mezcló la política con el esoterismo vudú. Se vestía de negro, siempre con gafas de sol oscuras, y se le relacionaba con la deidad de la muerte y los cementerios del vudú. Esto lo hacía en un intento de imitar la imagen de aquella deidad. Pero lo más escabroso de su leyenda eran sus guardias personales. Estos eran hombres altos y corpulentos, siempre inexpresivos, vestidos igualmente de manera formal y de color negro, y que siempre escoltaban a Papa Doc a donde quiera que fuera. Se dice que estos hombres eran en realidad muertos vivientes, que fueron sacados de sus tumbas para servir al mandatario, por medio de oscuros rituales vudú. Incluso se dice que algunos formaron parte de su guardia militar, la cual fue usada para hacer frente a insurrecciones militares y populares. Aparte de sus esclavos zombies, Duvalier usó a brujos y sacerdotes vudú en las entrañas de su gobierno para protegerse de sus enemigos, así como también para dañarlos. El mismo Papa Doc se atribuyó la muerte de John F. Kennedy, producto de una maldición que él mismo le había lanzado al mandatario estadounidense. Asimismo, por medio de rituales e invocaciones de espíritus paganos, forjó una idolatría hacia su persona, prácticamente volviéndose una deidad más para los haitianos del momento. Se le veía incluso como un ser con poderes sobrenaturales, y el temor hacia su figura se cultivó en los corazones de los hogares haitianos. Pero volviendo al ámbito de la zombificación, esto es descrito como lo peor que puede hacer un Bokor vudú. Ellos se encargan de volver zombies a las personas que según las creencias deban ser castigadas. Funciona como un método primitivo y esotérico de justicia negra, pues aquel que haya sido acusado y hallado culpable de crímenes como asesinato puede ser castigado por medio de la esclavización de su cuerpo. El periodista José Manuel Novoa fue testigo de un proceso de zombificación. Primero ocurrió una ceremonia funeraria habitual y sin nada fuera de lo normal. Pero al caer la noche, el cadáver fue sacado de su sepulcro y fue llevado hasta una habitación.
Allí un hombre le inyectó al cuerpo un líquido extraño de color verde que, según se enteró después, funciona para evitar que algún boco resucite el cadáver para esclavizarlo. Este líquido, al parecer, es una droga natural llamada estricnina, la cual puede ser letal en altas dosis. El propio Noboa conoce los rituales para zombificar a alguien, y por el contrario de lo que se piensa, no siempre es necesario matar a alguien para lograr controlar su cuerpo. Los sacerdotes Bokor utilizan una especie de polvo, que se crea a partir del veneno del pez globo, u otras toxinas más o menos potentes. Este polvo se sopla en el rostro de la víctima, y entonces en teoría, ya estará muerto en cuestión de poco tiempo. Entonces debe ser enterrado por un máximo de 18 horas, para luego ser reanimado. Pero para entonces, hay un daño cerebral en el organismo, y la persona actúa de forma lenta, torpe, casi como un zombi, y así sirven como esclavos para tareas de trabajo duro, para ser sirvientes, o para otro tipo de labores menos comunes. Noboa afirma que vio a un hombre y a una mujer en una jaula, que al parecer ya habían pasado por el proceso de zombificación. Decidió escapar de allí, y los mismos brujos y seguidores vudú los estaban persiguiendo a él y a su guía, pues estas prácticas oscuras son propias del bajo mundo esotérico. Noboa también afirma que en Benín, vio a personas bailar mientras vestían enormes trajes de paja y que estas personas seguían danzando luego de que se prendiera fuego sobre sus trajes. Cuando estas vestimentas se consumían por completo, continuaban bailando. Se sospecha que eran zombis, a los que ya no les importaba el temor de la muerte, porque en realidad ya están muertos, al menos hasta cierto punto. Es por eso que el vudú es tan aterrador e incluso llega a rozar lo tabú dentro del esoterismo. Es tan poderoso, peligroso, horrible y misterioso, que no solo llega a infundir miedo entre los creyentes, sino también entre los más escépticos y arraigados a la ciencia. El vudú es solo uno más de los oscuros misterios, que oculta el desconocido y peligroso bajo mundo de la magia negra. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.